Boreal Televisión presenta. Gracias por acompañarnos, como siempre, felices y con el honor y el privilegio de compartir con ustedes este ratito de la noche a través de los canales de Boreal Televisión, 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, en la plataforma del Grupo Medrano para toda la región del Cibao, en Estados Unidos y Canadá, en MyCable y Cable Más, Canal 46, y por supuesto en nuestra plataforma digital borealtelevisión.com y en las redes sociales Boreal Televisión. En nuestra aplicación usted la baja y de forma gratuita está en contacto con nosotros. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, buenas noches. Buenas noches, don Mayobanex, Atahualpa, Ramírez y Molún. Amigos, qué bueno que inician con nosotros esta semana laboral ya en el mes de septiembre, el noveno mes del año. Dentro de unos 20, 25 días empiezan los arbolitos. No, ya hay que empezar a poner los Desde arbolitos octubre temprano. Empieza la Navidad. El comercio, los arbolitos y el espíritu navideño. Desde que éramos muchachos, hace mucho tiempo de eso. Eso fue ayer, porque todo va demasiado rápido. Sí, esto va a la carrera. Eso fue ayer. Las Navidades se empezaban a celebrar desde el 1 de octubre, 3 meses. Inclusive los programas de Navidad en la radio comenzaban el 1 de octubre y terminaban el 31 de diciembre. Sí, ya estamos al final del año prácticamente. Ya el mes que viene empieza el sufrimiento de las Águilas Cibaeñas, que yo espero este año también que pierdan. También o sea no, porque ganamos el año pasado. Sí, que espero este año que también que pierdan. No. Como espero siempre. No es que ganaran, sino que yo espero como siempre que el escogido le dé una pela de falda alzada y hacer un locrio de cuyaya flaca. Sí, Cookie. ¿Tú sabes qué número da eso? Yo no sé qué número da eso. Eso da 42 juegos. Sí, lo malo es los furibundos. Señores, salud. Agua cascada, la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Para sus pedidos llámese al 809-576-2713. Entonces, la corona número 22 que nos toca ahora, Cookie. La 22. Así que nos vemos el día 15 aquí en Santiago con los Tigres del Licey, que ya empezaron a llorar en las redes sociales. Está el liceísta al pecho. Señores, a propósito, en el día de hoy, 3 de septiembre, se cumplen 88 años del ciclón de San Zenón. Recién instalado el gobierno de Trujillo, el ciclón de San Zenón le dio la bienvenida. Los números el número de muertos no son coincidentes. Algunos hablan de 3.000, 4.000, otros hablan de 1.000 y pico de fallecidos por causa del ciclón de San Zenón. La capital en ese entonces, de acuerdo a la reseña, tenía unos 300.000 habitantes. O sea que un número de 4.000 muertos, pues es un número bastante alto. Y coincide en ese momento con la visita del trío Matamoros, una de las agrupaciones más emblemáticas de Cuba, que cuenta Miguel Matamoros, que ellos estaban en una casa de madera y cuando empezó el azote de los vientos y la lluvia, pues era tanta la fuerza que ellos decidieron refugiarse bajo un fogón tradicional de esos que habían y poner una especie de puerta de zinc para protegerse de los vientos. Y ciertamente, cuando ellos salieron al otro día, ahí pasaron la noche los tres, Ciro, Cueto y Miguel, que a propósito, a un comunicador que dijo que en el CD de Matamoros, el tema que se llama El Trío y el Ciclón, se escucha la voz inigualable de Compay Segundo. Compay Segundo no formaba parte del trío Matamoros. No, era de los compadres. El trío Matamoros era Ciro, Cueto y Miguel Matamoros. Y dice Miguel, relatando
su experiencia con el caso del ciclón de San Zenón, que cuando ellos al otro día salieron de esa especie de refugio improvisado, pues no quedaba nada de la casa donde ellos estaban. Se la había llevado el viento, igual que otras tantas de la ciudad de Santo Domingo, una capital, imagínense ustedes, de madera todavía, y con una cantidad de habitantes de aproximadamente unos 300.000 habitantes. De ahí a su regreso a Cuba, Miguel Matamoros, que se iba 2 días después de aquí de Santo Domingo, después de haber hecho la presentación, Miguel Matamoros entonces, a su regreso a Cuba, escribió esto que se convirtió en todo un hit, Juan Sebastián, el trío y el ciclón. Si tú quieres podemos escuchar algo, sí, para que la gente lo escuche con algunas de las imágenes que están viendo ahí en pantalla. Vamos a poner un poquito de el trío y el ciclón, la composición de Miguel Matamoros. Un detalle que sale en ese, fíjense un detalle que sale en ese video. Y cómo vestían las enfermeras, Juan Sebastián, en esa época. Eran prácticamente hábitos de monja lo que tenían, con la cabeza cubierta, con todo, o sea, era una vestimenta que era casi con un ritual. Y un detalle que sale ahí, fíjense cómo vestían las enfermeras, y un detalle que sale ahí, ese detalle es que Trujillo puso a los presos también a recoger escombros. Algunos dicen que este ciclón de San Zenón era un preludio de lo que iba a ser el régimen de Trujillo, pero que al mismo tiempo sirvió para apuntalar el gobierno de Trujillo, el liderazgo de Trujillo, que se fajó como un campeón a reconstruir la ciudad capital. Permitió la enraización de la dictadura. Siempre he dicho que hay 2 fuerzas poderosas en la historia, el azar y la estupidez humana. Ajá. Y en este caso, el cisne negro de Talbet, el azar, el ciclón, pues una dictadura que empezó con ciertas debilidades, con muchísimas debilidades, con una montonera militar tremenda. Sin embargo, eso consolidó. Pero déjame decirte que el ciclón San Zenón no solo produjo ese son que es famoso en el mundo. Ajá. El ciclón San Zenón le dio a conocer al mundo Lágrimas Negras. También. Aunque tú me has dejado en eso. Resulta que los Matamoros estaban hospedados en el Hotel Colón, que estaba en el Arzobispo Meriño, esquina del Monte y Tejada. Cuando aconteció el ciclón, Trujillo impuso el orden marcial y el toque de queda. Miguel Matamoros tenía una relación con una maestra muy graciosa llamada Aurora Bolívar. Y él no podía salir por la ley marcial. Y alguien le dijo al papá de Euclides Gutiérrez Félix, que era teniente, que había una persona de los Matamoros que quería hablar con él. El papá de Euclides, que tenía potestad para por teniente del ejército. Pero déjame interrumpirte en algo. Sería entonces después del ciclón. No, eso fue. Se fueron al hotel, porque ellos, el ciclón, según narra Miguel Matamoros, ellos estaban en una vivienda de San Carlos. Después del ciclón, ellos se fueron, como si fue así, se fueron, pero estaban en el Hotel Colón. Y el papá de Euclides lo pasó a buscar por el Hotel Colón para que pudieran salir y él visitar a esa maestra, Aurora Bolívar, que vivía en San Antón, frente a las ruinas de San Francisco. Ella, con su relación con Miguel, que ya partía del país en la primera oportunidad, le entregó la letra de esa canción y él le puso la música. Lágrimas Negras es de una dominicana, Aurora Bolívar. Pues mira, buen aporte ese. Pero te reitero que cuando el ciclón los agarró a ellos estando en una vivienda de San Carlos, y ahí fue que se refugiaron en el fogón, que era una especie de chimenea en esa época. O sea, el azar consolidó la dictadura, que si te he dicho y te lo he repetido siempre, 2 fuerzas extraordinarias han regido la historia, el azar y la estupidez humana. Bueno, pues ahí lo tienen como detalle. Vamos en una forma diferente de empezar el lunes. Vamos entonces a ver qué nos tiene el coronel Juan Guzmán Badía, que en estos días me pusieron en
en el guión que era general, digo yo, ¿desde cuándo ascendieron Ojalá, al coronel ojalá. Juan Guzmán Badía? Ojalá, lo único que si lo ascienden se lo llevan. Sí, Así le que perdemos un excelente amigo ahí. Vamos a ver qué nos tiene el coronel Juan Guzmán Badía, vocero del Comando Central de la Policía Nacional con asiento en Santiago de los Caballeros. Con relación a una infante que fue rescatada por la policía el pasado sábado, que fue dejada abandonada en el sector de la Villa Olímpica de esta ciudad, la policía investiga la procedencia de cómo llegó este infante al lugar y la ubicación de los padres de la misma, o quién la dejó abandonada en ese lugar. El Departamento de Homicidio, conjuntamente con el Ministerio Público, están tras las investigaciones para determinar quiénes son los padres de esta infante o quién la dejó abandonada. La niña se encuentra en el hospital Cabraibar, donde está recibiendo atenciones, está en perfecto estado de salud y se está detrás de la identificación de los padres de esta niña para proceder y someter a la zona de justicia por este hecho. De igual forma, la policía también investiga las circunstancias en que fue encontrada un cuerpo sin vida en un edificio abandonado en el sector de la fuente de esta ciudad de Santiago, donde apareció un cadáver con heridas de armas blancas y avanzado estado de carbonización. El INACIT, este cuerpo fue llevado al INACIT para los fines correspondientes y con relación a este caso hay detenidas 8 personas para fines de investigación. De igual forma, se busca de una forma activa a un individuo que junto a otros individuos se presentara a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas en el sector de Pueblo Nuevo y estando allí le propinaron heridas de bala al joven Juan Manuel Jiménez Espinar, alias el Jerarca, de 30 años, quien falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en el hospital José María Cabral Ibar. Estos individuos llegaron a bordo de un vehículo Kia modelo X5 color gris al referido sector y estando allí se originó una discusión con la persona fallecida, donde el tal capital le propinó varias heridas de bala que le produjeron la muerte. Con relación a este caso, la policía activa la localización de estos individuos para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia. También fueron arrestados 2 personas que se encontraban prófugos por homicidio. El primero estaba acusado de ocasionar la muerte a un nacional haitiano el 14 de abril del año 2017 y fue apresado mediante una labor de inteligencia. Se trata de Carlos Ramón Estrella, alias El Motoconcho, quien había propinado herida de armas blancas en 14 de abril del 2017 nacional haitiano, Janet Charles, alias Chiquito, en un hecho ocurrido en Villa González. De igual forma fue apresado el nombrado Kelvin Rivera de los Santos, alias Gimbo, quien le había propinado una herida de cartucho a su pareja en un hecho ocurrido. Bueno, lo insólito, si usted cree que lo ha oído todo sobre robo, o sucedió en Santiago. Un individuo, que yo no sé por qué el coronel lo dijo ahí, vamos a decir que secuestró, pero se robó una ambulancia del 911 del hospital del Ensanche Libertad. Sí. Él alegó que era en protesta por el servicio que se da en ese hospital. Bueno, y aprovechó que el chofer de la ambulancia y el personal estaba dejando una persona ahí en ese centro asistencial y se montó en la ambulancia del 911
y recorrió varias avenidas y calles de Santiago hasta que lo apresaron. Tú me preguntabas cuando yo te reseñaba el hecho de que qué podía ser la motivación de este individuo. Nada, que él cree que no le va a pasar nada, o que esa es los 2 minutos de fama. Se supone que ya debe estar conociéndosele medida de coerción y debían dar un escarmiento con ese señor, porque pudo destruir el vehículo, pudo provocar un accidente, pudo provocar la muerte de alguien que debió recibir el servicio de esa ambulancia y de ese personal del 911 en el momento que él andaba dando vuelta, siendo el protagonista con la ambulancia del 911. A ese señor hay que meterlo preso, bien preso, para sentar un precedente, porque con eso no se juega. Lo hizo pensando que no le va a pasar nada, como todo en este país, el país de nanatoísmo, donde nada y todo. Me voy a llevar la ambulancia. Pero tú viste lo del jefe de la policía, que los grandes males del país no es la tasa de homicidios, No. es el raterismo. Ajá. Sí, y que lamentablemente el raterismo no tiene sanción porque la gente no sostiene las querellas o no se querellan, prefieren que le devuelvan lo robado, no quieren enfrentarse al delincuente, ese delincuente me robó la cartera, tiene mi dirección, y dice él que hay una disposición en el Código Procesal Penal de la acción pública a instancia privada, que solo se mueve por el interés de las partes. Debo recordarle al director de la Policía Nacional que está equivocado, con mucho respeto, porque es que si a usted le arrancan un celular de la mano, es un robo con violencia, y ese robo es criminal. Poco importa esos actos criminales, que el querellante se presente o no le dé seguimiento. Quien debe sostener esa acusación es el Ministerio Público y llevarlo hasta una sanción. Si aquí el raterismo no es sancionado, es por la dejadez y la desidia del Ministerio Público. Entonces, a quien hay que aclararle eso es al Ministerio Público, Bueno, porque el pero director de la policía quizás desconoce eso y se basa en la realidad. Y la realidad es esa. no, él dice A ti te que dicen tú tienes que venir y poner un abogado para... Cosa que tampoco es cierto, porque en el código también se establece en la modificación de que el Estado tiene que darle un abogado a quien no tiene para pagarlo y sostener la acusación. no, y que la persecución de esos delitos, de ese raterismo que es con violencia y que son hechos criminales, porque si es robo, el raterismo es robo, y si es daños y heridas, imagínate tú, es peor todavía, aquí la intención quizás era el homicidio. Todo eso es criminal. Entonces, quien debe perseguirlo, independientemente o no de la acción de la víctima o del querellante, es el Ministerio Público, porque son acciones de orden público. Pues no lo hace. Vaya. Pero entonces el jefe de la policía quiere justificar que los males no se circunscriben solo a la tasa de homicidios, sino que el grave problema es el raterismo, que no se persigue porque abandonan. No, señor, eso no es cierto. Si una víctima tiene miedo y no presenta una querella, eso no descarta que el hecho sea de índole criminal y que esté afectado un bien público importante y que obligue eso al Ministerio Público a perseguir la acusación. Lo que pasa es que no trabajan. Entonces se descuidan, no le dan seguimiento, llegan los plazos de vencimiento del proceso, esos plazos perimen, se busca un abogado de la Defensoría Pública o uno de 200 pesos, piden eso y ahí está el rastrero y el ratero, ambos, porque las dos calidades en una. Sí. El rastrero y el ratero en la calle haciendo lo mismo. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito, venimos en un minuto con más del contenido para el día de hoy.